y que lo escucharan también. Y de una de las cosas que él se enorgullecía es que entre 1928 y 1934 él estudió en un colegio alemán en Uruguay. Sí. Y él se sentía muy orgulloso del alemán que él había aprendido. Pero lo echaron del colegio, Eso del fue colegio alemán. eso fue de otro colegio, en la secundaria, que ni siquiera la pudo terminar y luego la terminó por libre o algo así. Ahí yo creo que sí que le echaron. Claro, sí. Pero eso fue en otro No, en la colegio. primera época, porque él tenía, eso fue entre los 8 y los 15, entre los Donde 8 y tuvo el los 15 conflicto, años. creo recordar que fue en la secundaria. No recuerdo ahora la escuela, pero sí, ahí creo que lo sacaron, lo echaron. Y tuvo que terminarla más tarde de manera libre. Sin embargo, luego le hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Alicante y otro montón de premios más. Llegó a dirigir también una universidad, yo creo que fue allí mismo, en Uruguay. Sí, Llegó a señores, ser y cuando mueren este mismo año, en mayo, el 17 el de mayo. gobierno declara día de duelo nacional. O sea, un hombre que es expulsado del país en el 1973 y en el 2009 lo despiden como un héroe nacional a Mario Benedetti. Sí, sí, sí. Son las vueltas que da la vida. Lo que pasa es que la literatura de Mario Benedetti fue un aluvión en términos de conocimiento público, de conocimiento popular, y era imposible ver partir a un hombre de esa dimensión sin que la República entera se sintiera identificada con su vida y con su obra. Además, Mario Benedetti le dio mucho nombre a Uruguay. Sí, sí. Debo recordar que Mario Benedetti, la película La Tregua, pues nosotros la vimos tipo novela, pero se hizo una película de La Tregua, fue nominada al Oscar como mejor película extranjera y perdió por una película italiana. Amarcord. Exactamente. Perdió de Amarcord. De Fellini. De Fellini. Sí, pero es verdad que Uruguay siempre ha sido la gran desconocida de Latinoamérica. No sé por qué, Argentina tiene mucho más carácter, pero Uruguay... Y el mismo Chile también. Y el mismo Chile. Pero Uruguay, el hecho de estar en el estuario de la Plata, un poquito más al norte, en Montevideo. Pero ¿y qué se sabe yo sé de Montevideo por los libros por La Borra del Café, por ejemplo, que describe Montevideo muy bien en aquella época. Un poco de La Maga. La Maga de Cortázar, en ella pensaba. De Cortázar. Te la iba a recordar ahora. De Rayuela y Sí. el niño Rocamadour, me acuerdo. Pero es verdad, no es un país de verdad conocido, no tengo mucha idea ni siquiera del relieve de la geografía. Sí sé que está entre Brasil y Argentina, pero uno no conoce mucho. Entonces, autores como Onetti o como Mario Benedetti, bueno, o lo que decía Horacio Quiroga, Sí. le dan un poco de carácter, le dan un poco de nombre al país, porque de verdad no sé por qué razón no es muy conocido. Y el crítico también uruguayo que tuvo problemas con Benedetti, me parece. ¿Cómo se llama? Ahora no lo recuerdo. Uno de los más famosos críticos literarios de toda la América. Tuvo problemas con Juan Carlos Benedetti, fue que se encontraron en el pasillo de la universidad donde ambos daban clases y mismo se embrujaron a la trompada porque el crítico había dicho una cosa sobre junta cadáveres de Juan Carlos Onetti. Una cosa importante que hay que recalcar, que hay un escritor famoso mundialmente que es uruguayo y que todo el mundo piensa que es francés. Autor. Sí, Lautréamont. Oh, sí, es verdad. Lautréamont no es uruguayo. Es verdad, Lautréamont, es cierto. Vivió siempre en francés y vivió siempre en Francia. Es cierto, pero el nació conde. en Uruguay. Sí. ¿Por qué Lautréamont? No, Lautréamont Sí. es un seudónimo. Es verdad. Lautréamont es en francés el otro Montevideo. Oh, sí, es cierto, porque el otro Montevideo. siempre lo he visto mencionado, Lautréamont, que es uruguayo. Sí. Y yo decía, pero oye, pero... Con ese apellido. Sí, pero señores, se dice que hasta Gardel era uruguayo. Señores, nos vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguiremos hablando sobre el gran autor fenecido recientemente, Mario Benedetti, y vamos a mostrarles a todos ustedes parte de su obra. No se vaya, apenas comenzamos. Esto es Palabras al Viento. Pero quizás debamos abordar un poco la narrativa. Sí, hay unos datos interesantes aquí sobre
obra de Mario Benedetti, y dice que la obra de Benedetti representa la expresión artística de una búsqueda por revelar el interior de la vida citadina uruguaya. Dice que desde temprana edad manifestó interés por la literatura y pronto comenzó a escribir versos y cuentos bajo el influjo de la lectura de Alejandro Dumas. En el 57 recorrió Europa y en el 63 visitó Estocolmo y Copenhague. En el 73, tras el golpe militar ocurrido en su país, se exilió en Argentina, Perú y en Cuba. Y hay algo que me hizo reír muchísimo de un cuento que él escribió en el 1949 que se llama El presupuesto, y es una frase que tiene el cuento. Dice: un presupuesto es la ambición máxima de una oficina pública. Sí, y una cosa interesante que uno ve en este cuento de Mario Benedetti, Un presupuesto: un grupo de personas trabajando en una oficina un día reciben un informe de que le van a aumentar el presupuesto después de unos 10 años trabajando, una oficina pública exactamente como las oficinas públicas de nuestro país. Y ellos se ponen felices. Incluso el autor, Mario Benedetti, es autor y narrador, él confiesa que de repente pensó en una pluma estilográfica y él no sabía que tenía la ambición de una pluma estilográfica. La secretaria inmediatamente pensó en una cartera nueva. El jefe se miró los zapatos y pensó en unos zapatos nuevos, y cada uno pensó en algo nuevo que comprarse con el aumento. Y cada semana llegaba un rumor nuevo de que el aumento ya había pasado de secretaría, había pasado ahora a contabilidad. Entonces el señor de contabilidad se enfermó y ellos deseando que el señor de contabilidad se sane para ver qué pasa. Y el señor de contabilidad termina muriendo. A ellos les alegra, es un cuento kafkiano, les alegra que el señor haya muerto porque ahora va a haber un movimiento rápido. Y cuando siguen investigando se descubre que era un rumor solamente, que nunca existió, que nunca salió de secretaría el aumento. Entonces ellos se deciden a ir a pedirlo directamente, el aumento, y ensayan durante muchísimo tiempo qué le van a decir al jefe. Cuando llegan allí los recibe el secretario y no lo deja llegar donde el jefe, y tartamudean y no saben ni cómo explicarlo. Entonces les informan que sí, que va, pero que para la semana próxima. Y el cuento termina como comienza. Jocoso, entonces. Sí, la desesperación. Me recuerda a mí el título de Monterrosa, que dice: anda ve y dile que te nombren, y que una cosa larguísima, anda ve y dile que te nombren, que luego hablamos, algo así. Sí, que más que un título es un cuento realmente ese título de Monterrosa. Yo creo que la narrativa de Mario Benedetti está predeterminada por la situación citadina, sobre todo por la situación de Montevideo, porque esa narración de la tregua es una novela esencialmente citadina, sí, una novela de la ciudad. Y Mario Benedetti casi nunca, quizás porque casi nunca vivió verdaderamente en la zona rural, menciona la ruralidad en sus escritos narrativos. Nunca la menciona. En La borra del café yo recuerdo que, aparte de hacernos recorridos muy bonitos por la ciudad de Montevideo, también hablaba mucho de las relaciones con las mujeres, o por lo menos sus primeras relaciones con las mujeres. Y lo trataba de forma, se sentía la poesía en la narrativa, o por lo menos se sentía la sensibilidad. Había ciertas obsesiones con los relojes, las 4:10, quiero recordar, pero sí, nos paseaba constantemente por la ciudad de Montevideo, y lo recuerdo con mucho agrado, pero sobre todo con mucha sensibilidad. Hay otro dato también, y es que para el 30 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara, él compareció en La Habana, y hay un poema que no he podido encontrar, que se llama, creo recordar, se llama Che 1997. Y yo no sé si ustedes lo han visto por ahí, pero es un trabajo muy bonito que me habría gustado. Pero, como decía, un hombre comprometido quiso asistir a ese acto. Le pasó igual, vamos a acordarnos de Gabriel García Márquez, de Cortázar. Siempre terminaron pasando por La Habana.